El violín de Rothschild, Anton Chejov, 1894. El pueblo era pequeño, peor que una aldea, y en él vivían apenas unos ancianos que morían tan de tarde en tarde que hasta resultaba enojoso. En el hospital y en la prisión había muy poca necesidad de ataúdes. En una palabra, los asuntos marchaban mal. Si Yakov Ivanov fuera fabricante de ataúdes en una ciudad de provincias, probablemente tendría casa propia y recibiría tratamiento de señor, mientras que en ese villorio le llamaban simplemente Jacob, y en su calle, por alguna razón, se le conocía por el apodo de Bronce. Vivía con estrecheces, como un simple mujik, en una isla pequeña y vieja de una sola habitación, en la que se amontonaban en desorden la estufa, una cama para 2 personas, varios ataúdes, un banco de carpintero y todos los enseres, amén de Marta y él mismo. Jacob fabricaba ataúdes resistentes, de buena calidad. Para los mujik y los pequeños propietarios los hacía basándose en su propia talla, y no se equivocó ni una sola vez, pues no había nadie más alto ni más robusto que él en el lugar, ni siquiera en la prisión, a pesar de sus 70 años. Para los nobles y las mujeres los hacía a medida, empleando para ello una vara de metal. Aceptaba de mala gana los encargos de ataúdes infantiles. Los confeccionaba a la buena de Dios, de manera desdeñosa, y cuando le retribuían su trabajo comentaba: «Reconozco que no me gusta ocuparme de tonterías». Además de lo que le reportaba su oficio, obtenía algunas monedas tocando el violín. En las bodas del villorio solía contratarse a una orquesta de judíos dirigida por el estañador Moisei Ilich Shashket, que se quedaba para sí más de la mitad de la retribución. Como Jacob tocaba muy bien el violín, en particular las canciones rusas, Shashket a veces le proponía unirse a la orquesta por 50 kopecks al día, sin contar las propinas de los invitados. En cuanto Bronce ocupaba su lugar en la orquesta, empezaba a sudar y se ponía rojo. Hacía un calor agobiante y reinaba tal olor a ajo que hasta causaba sofoco. El violín chirriaba, el contrabajo emitía notas roncas junto a su oído derecho. A la izquierda gemía la flauta, que tañía a un judío pelirrojo y enjuto, con el rostro cubierto de toda una red de venas encarnadas y azules, apellidado Rothschild, como el famoso ricachón. Ese maldito judío se las ingeniaba para impregnar de acordes lastimeros hasta las piezas más alegres. Sin razón aparente, Jacob fue concibiendo odio y desprecio por los judíos en general y por Rothschild en particular. Se metía con él, le reprendía con palabras ofensivas y en una ocasión hasta amenazó con golpearle, mientras Rothschild, indignado, le decía con aire furioso: si no le respetara por su talento, hace tiempo que le habría tirado por la ventana. Luego se echó a llorar. Por esa razón, solo le proponían que se uniera a la orquesta en caso de extrema necesidad, cuando faltaba uno de los judíos. Jacob nunca estaba de buen humor, pues sufría constantemente pérdidas terribles. Por ejemplo, era pecado trabajar los domingos y las jornadas festivas, y el lunes era un día difícil, de modo que al cabo del año se acumulaban unos 200 días en los que se veía obligado a quedarse cruzado de brazos. ¿Y cuántas pérdidas suponía todo eso? Si alguien se casaba sin música, o Shashket, no perdía a Jacob que se uniera a la orquesta,
También eso constituía una pérdida. El comisario de policía había pasado 2 años enfermo, aquejado de consunción, y Jacob había esperado su muerte con impaciencia, pero el comisario había ido a curarse a la capital de la provincia y se había muerto allí. La pérdida podía estimarse al menos en 10 rublos, pues le tenía destinado un ataúd caro, con brocado. La consideración de las pérdidas atormentaba a Jacob, sobre todo por la noche. Ponía a un lado de la cama el violín, y en el momento en que una idea semejante empezaba a acosarle, rozaba las cuerdas, el violín resonaba en la oscuridad y él se sentía aliviado. El 6 de mayo del año anterior, Marta se sintió de pronto enferma. La vieja respiraba con dificultad, bebía mucha agua y no se tenía en pie. Pero aún así ella misma se encargó de encender la estufa y de ir por agua. No obstante, por la tarde tuvo que acostarse. Jacob se pasó el día entero tocando el violín. Cuando se hizo completamente de noche, cogió una libreta en la que apuntaba las pérdidas de cada día y, vencido por el aburrimiento, se puso a calcular el total de todo el año. La cifra superaba los 1000 rublos. Esa constatación le impresionó tanto que tiró el ábaco al suelo y lo pisoteó. Luego lo recogió y pasó un buen rato manipulando las bolas, al tiempo que lanzaba intensos y profundos suspiros. Su rostro se había vuelto purpúreo y estaba cubierto de sudor. Pensaba que si hubiera ingresado esos 1000 rublos perdidos en un banco, habría recibido unos intereses anuales de 40 rublos como mínimo. Por lo tanto, aquella cantidad también debía considerarse una pérdida. En una palabra, a cualquier parte a la que dirigiera la vista, no encontraba más que pérdidas. «Jacob», le llamó de pronto Marta, «me muero». Él se volvió hacia su mujer. Tenía el rostro enrojecido por la fiebre y una expresión de lo más serena y alegre. Bronce, acostumbrado a la palidez de su semblante y a su aire cohibido e infeliz, se quedó turbado. Parecía, en efecto, que su mujer se moría y que estaba contenta de perder de vista de una vez por todas esa isba, los ataúdes y a Jacob. Miraba el techo y movía los labios con una expresión de felicidad, como si hubiera visto a la muerte, su liberadora y cuchillera, con ella. Ya amanecía en la ventana, se vislumbraba el resplandor de la aurora. Al mirar a la anciana, Jacob recordó, sin saber por qué, que no la había acariciado ni una sola vez en toda su vida, que jamás se había compadecido de ella, que nunca se le había pasado por la cabeza comprarle un pañuelo o llevarle un dulce de alguna boda. No había hecho más que gritarle, regañarla por las pérdidas y amenazarla con los puños. Cierto que nunca le había pegado, pero la asustaba de tal modo que ella se quedaba paralizada de terror. Así era. No le había permitido tomar té, pues ya sin eso los gastos eran excesivos, de manera que ella solo bebía agua caliente. Entonces comprendió a qué se debía ese aire de extrañeza y alegría y se sintió angustiado. Cuando llegó la mañana, le pidió prestado un caballo al vecino y llevó a Marta al hospital. Había poca gente y no tuvieron que esperar mucho tiempo, solo 3 horas. Para gran satisfacción suya, ese día no pasaba consulta al médico, que se encontraba enfermo, sino al practicante Maxim Nikolaich, un viejo del que todo el mundo decía en el pueblo que, a pesar de que era un borracho y un pendenciero, sabía mucho más que el médico.
A sus pies, señor, dijo Jacob, entrando con la vieja en la consulta. Perdone que vengamos a molestarle con nuestras naderías, Maxim Nikolaich. Como ve, mi mujer se ha puesto enferma, o como suele decirse, la compañera de mi vida, si me permite la expresión. Frunciendo las cejas canosas y pasándose la mano por las patillas, el practicante empezó a examinar a la vieja, que estaba sentada en un taburete, encorvada y enjuta, muy parecida de perfil, con su nariz aquilina y la boca abierta a un pájaro sediento. Bueno, exclamó morosamente el practicante, exhalando un suspiro. Tiene gripe y tal vez fiebre. Hay casos de tifus en el pueblo. ¿Qué se le va a hacer? Gracias a Dios, la vieja ha vivido muchos años. ¿Qué edad tiene? Dentro de poco cumplirá 70, Maxim Nikolaich. ¿Qué se le va a hacer? La vieja ha vivido bastante. Ya es hora de entregar el alma. Todo lo que usted dice es muy justo, Maxim Nikolaich, exclamó Jacob, con una respetuosa sonrisa. Y le agradecemos muchísimo su amabilidad, pero permítame que le diga que hasta el último de los insectos se aferra a la vida. ¿Qué se le va a hacer?, respondió el practicante, como si la vida o la muerte de la vieja dependiera de él. Bueno, amigo, ponle una compresa fría en la cabeza y dale estos polvos 2 veces al día. Y ahora, hasta la vista. Bonjour. Por la expresión de su rostro, Jacob comprendió que el asunto tenía mal cariz y que los polvos no servirían de nada. Ahora veía con claridad que Marta moriría muy pronto y quizá ese mismo día o al siguiente. Tocó ligeramente el codo del practicante, guiñó un ojo y dijo en voz baja: ¿Y si le pusiera unas ventosas, Maxim Nikolaich? No tengo tiempo, amigo, no tengo tiempo. Llévate a tu vieja y que Dios os guarde. Adiós. Hágame el favor, le imploró Jacob. Sabe usted muy bien que si, por ejemplo, le doliera el estómago o algún otro órgano, habría que emplear polvos y gotas, pero ella está resfriada y en caso de un resfriado lo primero que hay que hacer es sacar sangre, Maxim Nikolaich. Pero el practicante ya había llamado al siguiente enfermo y en la sala había entrado una mujer con un niño. Vete, vete, le dijo Jacob, frunciendo el ceño, no molestes. En ese caso, póngale al menos unas sanguijuelas. Rezaremos eternamente por usted. El practicante se encolerizó y gritó: Cállate ya, zoquete. Jacob se puso también rojo de ira, pero no dijo nada. Cogió a Marta por el brazo y la sacó de la sala. Solo, cuando ya se había sentado en el carro, se quedó mirando el hospital con aire sombrío e irónico y dijo: Ya conozco yo a estos artistas. Al rico bien que le ponen ventosas, pero al pobre le niegan hasta una sanguijuela. Malditos. Cuando llegaron a casa y entraron en la isba, Marta se quedó de pie unos 10 minutos, apoyada en la estufa. Albergaba la sospecha de que, si se acostaba, Jacob empezaría a hablar de pérdidas y la regañaría por estar siempre tumbada y no querer trabajar. Jacob la miraba con enfado, recordando que al día siguiente se celebraba la fiesta de San Juan Evangelista y al otro la de San Nicolás Taumaturgo. Después sería domingo y a continuación lunes, un día difícil. Durante 4 días no podría trabajar y era seguro que Marta moriría uno de ellos. En consecuencia, debía ponerse a fabricar su ataúd sin pérdida de tiempo. Tomó 1 metro de hierro, se acercó a la vieja y la midió. Después ella se acostó. Jacob se santiguó y empezó a confeccionar el ataúd.
Cuando concluyó su trabajo, Bronce se puso las gafas y anotó en su libreta: ataúd para Marta Ivanovna, 2 rublos y 40 copecks. Y suspiró. La vieja yacía en silencio con los ojos cerrados, pero por la tarde, cuando empezaba a oscurecer, llamó de pronto al anciano. ¿Te acuerdas, Jacob?, le preguntó, mirándole con expresión alegre. ¿Te acuerdas de que hace 50 años Dios nos concedió una niña de cabellos rubios? Nos sentábamos entonces en la orilla del río y cantábamos canciones bajo un sauce, y con una sonrisa amarga añadió: la pequeña murió. Jacob trató de hacer memoria, pero no fue capaz de acordarse de la niña ni del sauce. Son imaginaciones tuyas, le dijo. Vino el cura, le administró los sacramentos y le dio la extrema unción. Luego Marta se puso a murmurar algo incomprensible y a la mañana murió. Unas viejas vecinas suyas la lavaron, la vistieron y la metieron en el ataúd. Para no tener que gastarse dinero en un chantre, el propio Jacob se encargó de leer los salmos. Tampoco tuvo que pagar por la sepultura, pues el vigilante del cementerio era su padrino. 4 mujiks cargaron con el ataúd, no por dinero, sino por consideración a Jacob. Siguiendo el féretro iban unas viejas, varios mendigos y 2 chiflados. Las personas con las que se cruzaban se persignaban piadosamente. Jacob estaba muy satisfecho de que la ceremonia hubiera resultado tan digna y respetable. Hubiera costado tan poco y no hubiera dado lugar a que nadie se molestara. Al dar su último adiós a Marta, rozó el ataúd con la mano y pensó: un buen trabajo. Pero en el camino de regreso una profunda tristeza se apoderó de él. Algo no iba bien. Su respiración era febril y dificultosa. Las piernas le flaqueaban. Le torturaba la sed. Además, en su cabeza revoloteaban toda clase de ideas. De nuevo, recordó que a lo largo de su vida no se había compadecido de Marta ni le había prodigado una caricia. Los 52 años que habían vivido bajo el mismo techo se le antojaban muy largos, pero en todo ese tiempo no había pensado en ella ni una sola vez, ni le había prestado atención, como si se tratara de un perro o de un gato. Y sin embargo, ella había encendido todos los días la estufa, había cocinado, había ido a por agua, había cortado leña, había dormido con él en la misma cama, y cuando llegaba borracho de alguna boda, ella colgaba el violín en la pared con veneración y llevaba a su marido a la cama, y todo eso en silencio, con una expresión tímida, solícita. Rothschild venía a su encuentro, sonriendo y saludándole con la cabeza. «Le estoy buscando, tío», dijo. Moisés Ilich le saluda y le pide que vaya a verle enseguida. Jacob no estaba para esas cosas, tenía ganas de llorar. «Déjame en paz», exclamó y siguió su camino. «¿Cómo?», respondió Rothschild inquieto, y se puso a andar más deprisa que él. «Moisés Ilich se ofenderá. Ha dicho enseguida». La visión de ese judío sofocado que no paraba de pestañear, con el rostro cubierto de pecas rojizas, le repugnaba. Miraba con asco su levita verde remendada de negro y toda su figura frágil y delicada. «¿Qué quieres de mí, diente de ajo?», gritó Jacob. «Deja de seguirme». El judío también se enfadó y a su vez empezó a vociferar. «Hable usted más bajo o le tiro por encima de la valla». «Quítate de mi vista», rugió Jacob, lanzándose hacia él con los puños levantados. «No hay quien viva con estos sarnosos». Rothschild, muerto de miedo,
Se puso en cuclillas y empezó a agitar las manos por encima de la cabeza, como para parar los golpes. Luego se enderezó de un brinco y se alejó a todo correr. En su huida, divertidos con el accidente, les perseguían gritando: ¡Judío, judío! Los perros se lanzaron tras él ladrando. Alguien estalló en carcajadas y a continuación silbó. Los perros aullaron con mayor fuerza e intensidad. Es probable que alguno de ellos mordiera a Rothschild, pues se oyó un grito de dolor desesperado. Jacob estuvo deambulando por el prado comunal. Luego, caminando en línea recta, se dirigió a las afueras del pueblo. Los niños gritaban: ¡Ahí va Bronce, ahí va Bronce! Llegó a la orilla del río. Las becadas revoloteaban y picaban, los patos parpaban. El sol calentaba con fuerza y las aguas reverberaban con tanta fuerza que hacían daño a los ojos. Jacob caminó por un sendero que discurría a lo largo de la orilla. Vio salir de la caseta de baños a una dama obesa, de sonrojadas mejillas, y pensó: menuda foca. Cerca de ese lugar, unos muchachos pescaban cangrejos con un retel. Al verlo, empezaron a gritar con aire maligno: ¡Bronce, Bronce! En ese momento llegó hasta un viejo sauce de grueso tronco hueco, con nidos de grajos en las vastas ramas. De pronto, en la memoria de Jacob surgió, como si estuviera viva, la pequeña de cabellos rubios y el sauce del que hablara Marta. Sí, era el mismo sauce, verde, silencioso, triste. ¿Cómo había envejecido el pobre? Se sentó bajo su copa y se entregó a los recuerdos. En la ribera opuesta, donde ahora había un prado inundado, se alzaba un antaño frondoso abedular. En esa colina pelada que se columbraba en el horizonte, despuntaba entonces la masa azulada de un viejo pinar. Algunas barcas surcaban la corriente. Ahora todo ofrecía un aspecto plano y liso. En la otra orilla se perfilaba un solo abedul, joven y esbelto como una señorita. En el río solo había patos y gansos, y parecía imposible que en el pasado hubieran navegado barcas por su cauce. Hasta daba la impresión de que había menos gansos que entonces. Jacob cerró los ojos y por su imaginación pasaron una tras otras enormes bandadas de gansos blancos. No entendía que no hubiera ido a la orilla del río ni una sola vez en los últimos 40 o 50 años. Y si lo había hecho, que no le hubiera prestado la menor atención, pues el río era bastante caudaloso, nada desdeñable. Podría haber pescado en sus aguas y vendido el pescado a los comerciantes, a los funcionarios, al cantinero de la estación, y luego ingresar el dinero en el banco. Podría haber ido en barca de una hacienda a otra, tocando el violín, y gentes de toda condición le habrían dado dinero. Podría haberse dedicado al transporte en gabarras. Cualquiera de esas actividades era mejor que fabricar ataúdes. Por último, podría haber criado gansos, matarlos y expedirlos a Moscú en invierno. Solo el plumón le habría reportado unos 10 rublos al año, pero había dejado pasar todas esas oportunidades y no había hecho nada. ¡Qué pérdidas! ¡Ah, qué pérdidas! Y si se hubiera dedicado a todas esas actividades a la vez, a la pesca, a la música, al transporte en gabarras, a la cría de gansos, ¿qué capital habría amasado? Pero nada de eso había sucedido, ni siquiera en sueños. La vida había pasado sin beneficio ni placer. Se había perdido en vano, de una forma absurda. Delante de él ya no quedaba nada, y al mirar hacia atrás únicamente encontraba pérdidas, unas pérdidas tan terribles que hasta daban escalofríos.
¿Por qué el hombre no puede vivir de forma que no se produzcan esas pérdidas y esos daños? ¿Por qué habían sido talados los abedules y el pinar? ¿Por qué el prado comunal seguía sin aprovecharse? ¿Por qué las personas hacían siempre lo que no debían? ¿Por qué Jacob se había pasado toda la vida insultando, gritando, amenazando y ofendiendo a su esposa? ¿Por qué había asustado y agraviado poco antes a aquel judío? ¿Por qué en general la gente se hacía la vida imposible? ¿Y qué pérdidas resultaban de todo ello? Unas pérdidas terribles. Si no hubiera odio ni maldad, los seres humanos obtendrían enormes beneficios unos de otros. Durante la tarde y la noche, por su imaginación desfilaron el sauce, los peces, los gansos muertos, Marta, con su perfil de pájaro sediento, y el rostro pálido y lastimoso de Rothschild. Unos hocicos extraños le rodeaban por todas partes y le hablaban de pérdidas. No paró de dar vueltas en la cama y unas 5 veces se incorporó para tocar el violín. Por la mañana se levantó a duras penas y se dirigió al hospital. Maxim Nikolaich le ordenó que se pusiera compresas frías en la cabeza y le dio unos polvos, pero por la expresión de su rostro y el tono de su voz, Jacob comprendió que los polvos no le serían de ninguna ayuda. De camino a casa, pensó que su muerte solo reportaría beneficios. No tendría que comer, ni beber, ni pagar impuestos, ni ofender a la gente. Y si se tenía en cuenta que las personas yacen en una tumba no solo un año, sino siglos, milenios, el beneficio alcanzaba proporciones gigantescas. La vida solo proporcionaba pérdidas, la muerte beneficios. Esa consideración era justa, pero también triste y amarga. ¿Por qué rige el mundo un orden tan extraño que hace que la vida, que el hombre solo recibe una vez, pase sin beneficio alguno? No le apenaba morir, pero cuando llegó a casa y vio el violín, se le encogió el corazón y sintió un inmenso dolor. No se podía llevar el violín a la tumba, por lo que quedaría huérfano y pasaría con él lo mismo que con los abedules y el pinar. Todo en este mundo desaparecía y seguiría desapareciendo. Jacob salió de la izba y se sentó en el umbral, apretando el violín contra su pecho, al tiempo que pensaba en su vida fracasada y colmada de pérdidas. Se puso a tocar sin darse cuenta, una música conmovedora y lastimera, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, y cuanto más se abismaba en sus pensamientos, más triste sonaba el violín. El pestillo chirrió una vez, luego otra, y en la portezuela de la empalizada apareció Rothschild. Avanzó temeroso hasta la mitad del patio y cuando vio a Jacob se detuvo en seco, se encogió y probablemente, por miedo, empezó a hacer gestos como si quisiera indicar la hora con los dedos. «Acércate, no te haré nada», dijo Jacob, con afecto, haciéndole señas para que se aproximara. Sin dejar de mirarlo con pavor y desconfianza, Rothschild se fue acercando y se detuvo a un par de metros. «Por favor, no me pegue», dijo, inclinándose. «Me envía de nuevo Moisés Ilich. No tengas miedo», me ha dicho. «Vete a buscar de nuevo a Jacob y dile que lo necesitamos sin falta. El miércoles hay una boda. Sí, el señor Shapovalov casa a su hija con un buen hombre. Será una boda fastuosa», añadió el judío guiñando un ojo. «No puedo», dijo Jacob, respirando con dificultad. «Estoy enfermo, amigo».
Se puso a tocar de nuevo y algunas lágrimas brotaron de sus ojos, cayendo sobre el violín. Rothschild, de pie a su lado, con los brazos cruzados sobre el pecho, escuchaba con atención. La expresión de miedo e incertidumbre de su rostro dejó paso a otra de pesar y desconsuelo. Alzó los ojos como si sintiera un éxtasis arrebatador y exclamó: «Bach». Unas lágrimas rodaron lentamente por sus mejillas y salpicaron su levita verde. Jacob pasó el resto del día en la cama, angustiado. Cuando al atardecer el cura que vino a confesarle le preguntó si recordaba algún pecado en particular, él rebuscó en su debilitada memoria y volvió a recordar el desdichado rostro de Marta y el lastimero grito del judío cuando le mordió el perro y dijo con voz apenas audible: «Entréguele mi violín a Rothschild». «Así será», respondió el cura. Ahora, todo el mundo se pregunta en la ciudad de dónde ha sacado Rothschild un violín tan excelente. ¿Lo ha comprado? ¿Lo ha robado? ¿Acaso lo ha recibido en prenda? Hace tiempo que ha dejado la flauta y solo toca el violín. De su arco fluyen unos sonidos tan tristes como antaño de su flauta, pero cuando intenta repetir la música que tocaba Jacob sentado en el umbral, resultan unos sones tan pesarosos y desconsolados que los oyentes empiezan a llorar y él mismo acaba poniendo los ojos en blanco y exclamando: «Bach». Esa nueva canción ha gustado tanto en el pueblo que los comerciantes y los funcionarios no paran de invitar a Rothschild a sus casas y le hacen tocarla 10 veces.